Y bueno, pastor, estábamos en este punto, ¿no? La nada no puede crear la nada, eso es una respuesta lógica, ni siquiera hay que apelar a la fe, es tan lógico que para el no creyente también va a ser una conclusión fácil de llevar. Le mencionaba esta idea, ¿no?, de el tesis del conflicto. Entonces, se ha generado esta sensación que el progresismo trata de impulsar de que ciencia y religión son un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? Mientras más cosas descubre la ciencia, más arrinconado se encuentra Dios, porque ya la ciencia empieza a descartar y ¿no?, a jubilar los postulados, las afirmaciones, ¿no?, que se plantean en la Biblia. Pero esto es un absurdo. Varios de los científicos ¿no?, que usted ha mencionado hace un momento tenían a Dios como guía. Ellos de hecho decían, o sea, es un deber del humano entender la creación, ¿no? Eso, ahí podemos irnos con Santo Tomás de Aquino en el siglo, ¿no?, XIII, cuando trata de conciliar fe y razón, y de hecho así han vivido durante todos, han convivido. No se mezclan, pero se complementan. ¿Qué consejo le podría dar a usted a ¿no?, los hermanos del movimiento misionero mundial en la búsqueda de ¿no?, de esa aspiración también a aprender cuestiones más terrenales? ¿Cómo los invita usted a acercarse a ese mundo también? Bueno, yo creo que es importante que los creyentes, porque, mira, hay un fenómeno que se dio hace muchos años en la población pentecostal y evangélica, en donde muchos pastores, teniendo el miedo que sus hijos, por ejemplo, lleguen a una universidad y les laven el cerebro con el tema de la evolución, la corriente de Darwin y otras corrientes más, entonces ellos no quisieron que generaciones entraran a la universidad, siendo la iglesia cristiana. Los cristianos fundaron Harvard, claro, fundaron Yale. Las principales universidades tenían base cristiana. Entonces, ese fue un problema que tuvo el movimiento pentecostal, que luego eso se ha revertido. Entonces, el día de hoy tenemos, los cristianos pues son ingenieros, son médicos, o sea, conocen, ¿no? Y ellos están familiarizados con la investigación de todo tipo en su campo. Pero es importante que ellos también puedan tener conocimiento de los temas filosóficos. Por ejemplo, la concepción de la economía, como tú hablabas, ¿no?, en tus programas, y también las concepciones filosóficas, porque son vitales. Porque antes de un gobierno, antes de una postura política, siempre hay una idea. Por ejemplo, a mí me maravilla cuando este conquistador Alejandro Magno, él tuvo a Aristóteles, que fue su maestro desde niño. Vamos a hablar de y eso. la mente aristotélica se la trasplantó a él. Así es. Y él la implementó en su gobierno. O sea, una sola mente cambió el mundo. Así es. Por eso que es importante el conocimiento. Ya, ¿no?, que menciona, le voy a hacer un pequeño publicherry al programa de Aristóteles. Precisamente vamos a hablar de cómo Aristóteles es invitado por el rey Filipo de Macedonia, el que papá era el padre de Alejandro, para que lo entrene, ¿no?, lo capacite en ética, en lógica durante 7 años. Y Alejandro Magno después conquistaría Persia, conquistaría Grecia, conquistaría Atenas, donde estaba también. Atenas. Aristóteles tuvo que salir de Atenas porque había un sentimiento antimacedonio muy fuerte, después de que Alejandro Magno muere. Pero bueno, ya lo vamos a dejar para Ecos del Saber, ¿no?, en esta ocasión. Pero es importante entonces, como usted señala, ¿no?, este camino de conocimiento. ¿De qué manera el conocimiento nos vuelve virtuosos? ¿Cuál cree usted son reflexiones también que, por ejemplo, hacían filósofos precristianos, ¿no?, con el caso de Platón, de Aristóteles? Ellos, a pesar de tener distintas posturas sobre el conocimiento, ellos decían que el tránsito hacia la verdad es un tránsito que debe ser llevado a cabo de manera virtuosa. ¿Qué se entiende por virtud o qué entiende usted por virtud y por qué es importante que todas las personas seamos de alguna u otra manera virtuosas? ¿Cómo lo aprecia usted, desde su opinión? La virtud es una cualidad, ¿no? Y la virtud es algo que nosotros, todos los cristianos, debemos ir hacia eso. Entonces, hay músicos virtuosos, hay personas que son diestras y tienen virtud, y el cristiano tiene que ser virtuoso, también tiene que ir a la excelencia, ¿no? Es la elevación del espíritu. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero el conocimiento de
de lo que es, por ejemplo, la economía y todo lo demás, es importante. Mira, el otro día leí un libro de Lee Strobel, que es un cristiano, no sé si lo has leído, me gustaría que lo leas, porque él plantea estos temas también desde el punto de vista cristiano. Y, por ejemplo, hablando de los encuentros cercanos con la muerte, hay un tema en la comunidad científica entre los fisicalistas y los que piensan los dualistas. O sea, los fisicalistas dicen que todo está en el cerebro. O sea, el cerebro es el asiento de todo, no hay alma, ¿no? Entonces, los dualistas dicen si hay alma. Pero Sharon Dirks, que fue una neuróloga inglesa, ella, a través de muchas investigaciones, ella demuestra y dice que una cosa, por ejemplo, es lo que desarrolla tu mente, la parte bioquímica y todo lo demás, o tu cerebro, perdón, y otra cosa es la mente. Exacto. Porque, por ejemplo, si bien que es cierto, nosotros tenemos los sentidos del gusto, pero ¿cómo tú puedes, por ejemplo, decir que un café es mejor que otro? Claro. ¿No? Es imposible. O sea, un café es un café, pero hay cafés que tienen sabores cítricos, tienen diferentes... O sea, todo eso ya es la mente. Entonces, por eso que entendemos de que nosotros tenemos que desarrollar nuestra mente. Entonces, la virtud es eso. O sea, la virtud es trascender. La virtud es no quedarte como estás. Y yo veo... Cuando leo, por ejemplo, porque me gusta leer muchos temas sobre, especialmente me gusta leer sobre física cuántica. Yo no soy un científico, pero me encanta, ¿no? Mi tema, o sea, ahí me agarró en offside ya. Es superficial lo que uno conoce, pero es una maravilla. Claro. La física cuántica es una maravilla. O sea, es la complejidad del universo en las partes más ínfimas, más mínimas, ¿no? Porque una cosa es la astronomía, en lo inmenso, lo grande, y la parte interna, que es ya la física cuántica, es una maravilla. Claro, entonces, el que conoce trasciende. Y aquí me permite ilustrar otro punto. O sea, no todos tenemos los mismos talentos. Exactamente. O sea, tener conocimiento no significa que todos aprendamos lo mismo. Hay cosas que nos van a interesar más, hay cosas que nos van a interesar menos. Yo, por ejemplo, estaría negado para la física cuántica. Entonces yo giro mis talentos hacia la filosofía, la política. Otra persona encontrará valor en la ingeniería, en la medicina. Sí. Pero lo importante es que a pesar de tener talentos para ciertos campos, que no dejemos ver el bosque, porque el problema pasa también que, y no sé si lo habrá notado usted también, que la ciencia tendió hacia la especialización. Nos hemos vuelto microexpertos o microespecialistas en algo. Pero el problema de eso es como estar en un bosque y solamente ver un árbol. Claro. Y en realidad lo que tenemos que ver y lo que nuestros tiempos demandan es ver el bosque completo también. Y eso demanda tener diálogo con otras ramas de estudio. Es decir, si a alguien no le gusta la filosofía, bueno, haga un esfuerzo y aprenda un poquitito. Tenga las nociones. No va a ser experto en eso, pero le va a permitir ver el bosque. Menciona un tema que es fundamental, ¿no? Cuando habla del fisicalismo, que es básicamente la afirmación del materialismo. Exacto. De que básicamente los seres humanos somos todos materia, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, la fe, todo eso puede ser reducido a materia, lo cual es un absurdo completo, ¿no? Y es completamente científico. Mira, perdón, y Sharon Dirks logra, ella documenta investigaciones de gente que ha estado muerta cerebralmente y físicamente, o sea, clínicamente muerta. Y han estado ahí. Y a una joven que estuvo como 5 meses y luego que despertó, ella se acordaba de todo. O sea, es increíble. Ella se acordaba de las conversaciones de los médicos, porque ¿cómo se van a acordar? Porque ella le decía, usted conversó esta cosa con el otro médico, usted dijo esto, y ellos se quedaron maravillados. Y eso fue documentado. O sea, eso demuestra de que no somos, como tú dices, solamente materia, ¿no? Mire, es una observación tan científica, ¿no? Porque la ciencia dice tenemos que apelar a la observación, a nuestros sentidos, a los instrumentos. Bueno, es la simple observación, el simple registro de nuestro comportamiento demostrará que los seres humanos siempre hemos creído. Así ¿no? es. Hay, por ejemplo, ¿no? Y lo planteaba yo en alguna de mis discusiones y creo que con esto ilustramos un punto y después me gustaría su opinión al respecto. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? Lo que se está vendiendo ahora es la idea de que todas las verdades la ciencia las puede resolver. Como la ciencia puede resolver todas las verdades, Dios ya no es necesario. Y de hecho recurrir a Dios es medieval,
¿no? Retrógrado, es creer en fantasías. Ese es desde el campo progresista lo que se está vendiendo y sobre todo en nuestros jóvenes. Ahora, se dice entonces que esto, ¿no? que creer es básicamente un absurdo porque toda la ciencia nos va a dar todas las respuestas. Pero fíjese usted, y aquí la religión es muy importante, ¿no? Que hay preguntas que la ciencia no puede responder y que no le corresponden. Por ejemplo, si yo digo, ¿de dónde vengo? Ah, claro. Es una pregunta metafísica, ontológica. Si yo digo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿O a dónde voy? ¿O hacia dónde voy? ¿Cómo puedo ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor siervo, lo que sea? Yo le pregunto a los cientificistas, a los amantes de la ciencia como objeto de adoración, respóndame con el método científico esto. Hay una observación, pastor, que me gustaría que la comente.